Buenos días, hermanos. Amén. Muy contentos, estamos acá reunidos para este servicio dominical. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Les damos la más cordial bienvenida a este servicio dominical y deseamos que tengan un bonito día. Bien, hoy tenemos como primera alabanza a Cristo, solo a Cristo. ¿Por qué a Cristo? Solo a Cristo debemos tener, porque Él nos dio la salvación. Porque Cristo es el amigo fiel que no nos abandona. Si tú no has tenido un encuentro personal con Cristo, Él es el único camino que te lleva al Padre. Así que, amigos, familiares, personas que nos ven por este medio, lo que debemos hacer, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, es creer en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Amén? Amén. Amén. Pues vamos a entonar a Cristo, solo a Cristo. ¿Nos acompaña? A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna. Porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado. Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna. Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado. Vida eterna, sí.
Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestras redes sociales. La prédica de esta mañana titula Somos templo del Dios viviente. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Lo hizo con el propósito para que el hombre, tanto varón como mujer, fuesen templo del Dios viviente, específicamente templo del Espíritu Santo. Dios hizo al hombre para que el Espíritu Santo pudiera habitar dentro del corazón de cada uno de nosotros, y también nos dio a nosotros, los seres humanos, tanto cuerpo, alma y espíritu, justamente para que a través de nuestro espíritu pudiéramos tener una comunión o una relación cercana con Dios. La Biblia también nos dice algo, que Dios no habita en los templos, no habita en iglesias físicas, sino que Dios quiere habitar en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso, cuando el pecado entró en la humanidad, cuando Adán pecó, el hombre ya no pudo ser más templo de Dios, por cuanto había pecado, y el espíritu del hombre estaba muerto espiritualmente. Pero el poder y la gloria de Dios se manifestaron a través de la obra de Cristo. Y Él nos da la oportunidad de que podamos revertir esa situación que se presentó por la caída de Adán. En la antigüedad, cuando se construía un templo, se inauguraba este edificio para que, decían así, se pudiera estar ahí la presencia del Señor. Recordemos que cuando el pueblo de Israel en un inicio tenía el tabernáculo y después fue construido el templo en Jerusalén, Dios en ocasiones, no de forma permanente, sino en ocasiones, descendía sobre ese templo. Y los sacerdotes tenían hasta cierto punto de tener miedo de poder ingresar al lugar más profundo del templo, que era el lugar santísimo, porque allí estaba la presencia del Señor. Y si los sacerdotes se presentaban de una manera indigna dentro de ese templo, incluso corrían el riesgo de morir. Pero sucedía que ese templo o la presencia de Dios, ya sea dentro del tabernáculo o el templo en Jerusalén, solamente era un esbozo de la imagen que iba a representar la presencia de Cristo en nuestras vidas y el morar del Espíritu Santo dentro del corazón de los creyentes. Y este hecho de que nosotros nos convirtiésemos en templo del Dios viviente, es decir, de que el Espíritu Santo pueda morar dentro del corazón de cada cristiano, ocurrió por primera vez en el evento histórico que nosotros conocemos como el Pentecostés. Que esto ocurrió 50 días después de la asunción de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden ustedes que en ese evento estaban los primeros creyentes reunidos, estaban orando y el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos. Pero es realmente triste y hasta frustrante que la actual gente que está viviendo cristiana, viva de repente no teniendo este conocimiento de que nosotros deberíamos comportarnos como el templo del Dios viviente. Y es que cuando una persona decide aceptar a Cristo, decide seguir a Cristo y reconocerlo como Señor y Salvador, sabemos bien ya que el Espíritu Santo hace su morada, es decir, hace su casa dentro del corazón de cada creyente. Un creyente antes estaba perdido en sus pecados, pero al recibir a Cristo pasa a ser hijo de Dios, pasa a tener vida eterna, pasa a tener la esperanza de la resurrección, pero también a ser la morada del Dios viviente a través de la persona del Espíritu Santo. Ahora, hablando del mundo,
la realidad de la humanidad es otra. La mayoría de personas no tiene un acercamiento a Dios. Pero Jesús quiere alcanzar a todos y que el Espíritu Santo esté dentro del corazón de cada una de las personas. Ahora, una vez que nosotros aceptamos a Jesús, sabemos ya que el Espíritu Santo reside dentro de nosotros y esto nos hace templos del Dios viviente. Por tanto, también esto conlleva ciertas responsabilidades para este creyente. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como templo del Dios viviente? La primera responsabilidad que como creyentes tenemos que asumir es la siguiente. El cristiano no puede tener comunión con el mal. Ahora, hermanos, por favor, los invito a buscar en sus Biblias el libro de Segunda de Corintios y busquemos el capítulo 6, versículo del 14 al 16 en esta primera parte de la prédica. La Biblia nos dice en Segunda de Corintios 6, versículos 14 al 16: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué de acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Para muchos aplicamos este versículo en el contexto de no casarnos, los creyentes no casarnos con un no creyente, o de que un jovencito o jovencita cristiano no se enamore o salga de enamoradito o de novio con una persona incrédula. Pero eso es solamente una arista o una parte de todo el contexto de este versículo, que es mucho más profundo. Como ya les mencioné, nosotros somos templo del Dios viviente, el cual nos debe de guiar a cada día en nuestras decisiones y actos. Pero muchas veces nosotros contristamos o entristecemos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, no obedeciendo su palabra, no tomando decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Y miren lo que nos dicen estos versículos. No solamente dice no unáis en yugo desigual, sino que más abajo hay varias preguntas que nos llevan a meditar. Y nos pregunta, por ejemplo, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Una persona que se une en yugo desigual está haciendo eso. Si tú eres creyente, estás dentro de la justicia. Pero si te unes a una persona que no cree en Cristo, estás uniéndote a una persona injusta, de acuerdo a la palabra. Es como si la luz se juntara con la oscuridad, te está diciendo también estos versículos. Y acá ponte a pensar, entonces, si estamos uniendo cosas opuestas, de acuerdo a la Biblia, y no me vengas con este dicho de que te dicen por ahí los polos opuestos se atraen. Eso es mentira, solamente en física, magnetismo. No es para la vida. Entonces no estamos obedeciendo a la palabra de Dios de acuerdo a esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tener un compañerismo con una persona que no tiene nuestra fe? ¿No tiene la misma visión? A esas personas todavía no han amanecido a la luz del Evangelio. Van a tener en momentos opiniones diferentes. No va a haber comunión entre esas personas porque uno sigue a Cristo y el otro no. Tú quieres ir a la iglesia, el otro va a querer ir a la playa o va a querer ir a la discoteca el día domingo. Porque no conocen la luz, no tienen la vida eterna. No vas a poder compartir tus costumbres, no vas a poder compartir tu expectativa de vida, no vas a poder compartir tu fe con esa persona. Y Pablo exhorta aquí, es decir, les indica a los creyentes a no establecer vínculos cercanos con los incrédulos. Porque ese vínculo cercano, y cuando hablamos de vínculo cercano, no es solamente de enamoramiento, sino también de amistad,
o de sociedad de repente, por ejemplo, en un negocio, ¿qué va a pasar? Que esa relación cercana que tú puedas tener con un incrédulo potencialmente puede hacer que tú debilites tu entrega a Cristo y también tu integridad en cuanto a la obediencia a la palabra. Por eso es que Pablo nos está diciendo que no nos unamos o no tengamos una relación cercana con un incrédulo. Pero tampoco esto significa que nos vamos a aislar de algunos no creyentes. No te vas a ir a un monte y nunca hablarle a una persona que no conoce a Cristo, más bien. Tú tienes que acercarte a esa persona que no conoce a Cristo, pero ¿para qué? Para predicarle el Evangelio. No es para que te enamores de esa persona, sino para que le prediques el Evangelio. Y ahora, ¿qué sucede? Si tú ya estabas casado, ¿no es cierto? O casada, y en el camino tú recibes a Cristo, pero tu pareja no recibe a Cristo, ¿acaso el versículo significa que porque el otro no es creyente te divorcies y lo dejes? Tampoco significa eso. Más bien tú tienes que orar y obedecer a Dios para que a través de tu testimonio y oración también puedas alcanzar a tu cónyuge no cristiano para el Señor. Amén. Pero no, eso no aplica para los solteros. No vas a decir, yo lo voy a convertir, lo voy a traer a la iglesia y después me caso. Hay mucho riesgo en eso. No te la juegues, porque en vez de irte a la iglesia, de traerlo a la iglesia, tú te vas a ir al otro lado con él. Es mucho riesgo, no es lo adecuado. Y el apóstol Pablo nos estaba diciendo entonces que nosotros teníamos que tener activo nuestro testimonio en Cristo. Porque también a través del testimonio tú puedes alcanzar a los incrédulos. Y además que nosotros debemos evitar pues esa relación cercana con los incrédulos, porque también va a ser una situación que va a motivar que te alejes de otros creyentes. Uno de las frases que se mencionan en estos versículos menciona lo siguiente: ¿qué amistad o qué concordancia, es decir, qué acuerdo, qué cosa en común puede haber entre Cristo y Belial? Ahora, ¿qué cosa es Belial? Belial es una palabra para referirse a Satanás. Entonces acá está diciendo, ¿puede estar de acuerdo Cristo con Satanás? No. Ahora, si un jovencito se enamora de una no creyente y se casa con ella, ¿el creyente es hijo de quién? De Dios. La esposa no creyente, ¿hija de quién es? De Satanás. O sea que si tú, jovencito, que eres creyente, te casas con un no creyente, vas a tener a Dios como tu papá, pero ¿quién va a ser tu suegro? Satanás. ¿Quieres que tu suegro sea Satanás? ¿Ah? No creo, ¿no? Entonces fíjense acá que Pablo nos está utilizando varias comparaciones para reforzar esa idea de que no podemos tener nosotros una comunión cercana con un no creyente. Entonces aquí Pablo urgió, es decir, vio una gran necesidad de los creyentes en la iglesia de Corinto, y también aplica para los creyentes actuales, para que interrumpieran de una manera definida, clara y oportuna toda relación con una persona no creyente. Y en las finales también esto vendría a ser como una especie de idolatría, es decir, que cortando también ese tipo de relación con un no creyente también estás cortando tú con la idolatría. Entonces se tenía que romper definitivamente con el pecado que estaba arrastrando todavía tu naturaleza humana. Tenemos nosotros que separarnos de aquellas personas que todavía mantienen valores que están opuestas a la fe cristiana, que son valores que te llevan hacia el mundo. Y entonces en estos versículos veremos que se está refiriendo a diferentes tipos de relación o alianza que puedas tener con personas del mundo. No solamente, como les dije, las de tipo sentimental, sino también las amicales, laborales, etc.
Y aquí también nos indica el apóstol Pablo que nosotros deberíamos tener entonces o evitar todo tipo de contacto que podría poner en riesgo que nosotros avancemos en nuestra fe, que evite nuestro crecimiento espiritual, que evite que tú sigas desarrollando tu vida de oración o de la lectura de la palabra. Como hemos visto, estos pasajes aquí en la segunda epístola o la segunda carta a los Corintios, y estaba dirigida a los creyentes, nos insiste en que el creyente no debe unirse a un incrédulo. ¿Y cómo se une la gente? Para poder ya entrar un poco más en contexto a lo que quiso decir aquí el apóstol Pablo. No solamente, como les mencioné, son las relaciones de tipo sentimental, también pueden ser relaciones de tipo empresarial. ¿Qué nos quiere decir esto? Si tú quieres poner un negocio, o lo pones solo, o si quieres tener un socio, busca como socio a otro creyente. No es recomendable que tú tengas como socio comercial a una persona que no crea en Cristo. Mira. Ahora, piensa en lo que se conoce como tu mejor amigo. Pregúntate, ¿tu mejor amigo es creyente? ¿Sí? Si es sí, estamos bien. Si a lo que tú llamas tu mejor amigo o tu mejor cochera, como dicen acá en Perú, causa también dicen en Perú, es no creyente, entonces ahí también estás en riesgo. Dios no le gusta que tu mejor amigo sea un no creyente. Y con mucha mayor razón en el caso del matrimonio, ¿no? Estas son relaciones que, como ya estamos viendo, deben de evitarse. ¿Por qué? ¿Qué sucede si llegas a casarte en ese tipo de unión desigual? Un creyente y un no creyente, es decir, un incrédulo, nunca deberían casarse, hermanos. Nunca. Preferible que te quedes soltero a que te cases con un no creyente. ¿Y por qué hace este anuncio Pablo? ¿Y por qué utiliza esa figura del yugo? Ustedes recuerden que el yugo es esa vara de madera que une dos animales del arado, ¿no es cierto? En los tiempos bíblicos, ¿qué pasaba? Cuando un animal puro, o incluso daba las indicaciones a estas, que en el caso de un yugo o un arado, no se podía juntar un toro, digamos así, o un caballo que era puro o un caballo fuerte con un caballo o un toro débil. No se podían juntar. Ustedes también, de repente los que conocen de agricultura, saben que para que el arado o la yunta, como se conoce aquí, pueda trabajar bien, tenemos que tener dos toros fuertes. No basta poder poner un toro gordo, fuerte, y a un toro flaco y débil. ¿Qué pasa? El surco no va a salir bien. El surco va a salir todo chueco. Y, por tanto, tu cultivo, la siembra que estás haciendo, no va a tener la misma producción. Entonces, de la misma manera, un hijo de Dios y alguien que pertenece al sistema que se opone al mundo y que está, sabemos bien, una persona que se opone a la fe, una persona que está en el mundo, está bajo el control del enemigo de Dios, está bajo el control de Satanás, no deberían unirse en lazo matrimonial, porque no van a tener los mismos objetivos para su realización de vida. Los puntos de vista sobre Dios son diferentes. No van a tener la misma concepción sobre la iglesia, sobre el Espíritu Santo, etc. Es evidente entonces que en algún momento, aunque puedan sentirse muy enamorados, los primeros meses van a estar, entre comillas, felices, pero a la larga, las diferencias van a aflorar. Van a tener diferentes formas en cuanto a pensar en orientar a los hijos. La persona no creyente tiene sus formas de diversión, la otra persona va a querer ir a la iglesia,
Y cuando pasa este tipo de matrimonios entre un creyente y no creyente, es como si el creyente estuviera aquí, arriba, y el no creyente aquí abajo. El creyente va a tratar de jalar con sus brazos, va a intentar de todas maneras llevar para Cristo al no creyente, pero por gravedad, ¿quién va a tener tendencia de jalar más? ¿El que está arriba o el que está abajo? El que está abajo. Entonces, el riesgo es que el creyente que está acá arriba se venga hacia abajo, es decir, que se vaya al mundo y pierde su comunión con Dios. Ese es el problema. Pablo menciona también algo aquí referido a la idolatría, no solamente hacia el yugo desigual. Cuando menciona más adelante qué contraste, qué concordancia puede haber entre Cristo y Belial, o qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, menciona en el versículo 16, ¿no es cierto? Entonces fíjense que también está hablando de la concordancia en nuestra fe en Dios y los ídolos. Por eso es que está mencionando aquí que evitemos la idolatría. Y no menciona, o esto no se asume solamente al hecho como que lo hacen en la Iglesia Católica de rezarle a una imagen de un santo, sino que existen muchos tipos de idolatría. No es solamente de imágenes. Cuando hablamos de idolatría puede ser tu trabajo, tu estudio, tu casa, el dinero, etc. También pueden convertirse en ídolos. Entonces, no puede haber nada en común entre tu fe y los ídolos que tú puedas tener. Ahora, nos preguntaremos aquí, ¿dónde se encuentra el templo de Dios? ¿En la iglesia? ¿Esta iglesia, por ejemplo, este templo? No. Acá la Biblia nos dice que nosotros somos el templo del Dios viviente. Entonces, el cuerpo humano de cada creyente en Cristo es el templo del Dios viviente. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Nosotros somos la morada del Espíritu Santo. En el mundo, hermanos, pueden existir muchas modas. Todos quieren, ahora sobre todo los jóvenes, ¿no? Quieren seguir ciertas influencias que ven por allí en las redes sociales. Pero toda persona, en especial las personas que no conocen la palabra de Dios, no van a poder discernir el bien y el mal. Y esto es especial en los jóvenes. Los jóvenes se dejan llevar por diversas corrientes que ven a través de las plataformas en Facebook, en TikTok y otras tantas redes sociales que hay ahora. Estas redes que están siendo utilizadas por el Dios de este siglo, que es Satanás. ¿Para qué? Para enceguecer el entendimiento de los incrédulos, para que la luz no pueda resplandecer en ellos, el Evangelio de Cristo no pueda calar dentro de sus vidas y así ellos no puedan ver la imagen de Dios. Es por eso que nosotros también tenemos que de alguna manera contraatacar en esos mismos medios. Si estamos viendo que el enemigo está atacando de repente a través de las redes sociales, nosotros también, en vez de compartir de repente algo banal en tus redes sociales, también pues apoya y comparte tú los contenidos cristianos, no solamente de nuestra iglesia, sino de otras tantas iglesias que puedas ver tú allí, o de otros medios cristianos. Obviamente que trata de diferenciar cuál es sana doctrina, porque también dentro de las iglesias cristianas hay muchos mensajes que son apóstatas, que no llevan una sana doctrina. También tienes que aprender a diferenciar, y para que aprendas a diferenciarlos, tú tienes que instruirte en la palabra. Entonces es una responsabilidad que tenemos todos los creyentes. Por eso es que todo cristiano que tiene a Jesús en su corazón tiene que nutrirse de la palabra del Señor, para que esto sea como una roca que sea inamovible y que no desvíe tu mente de las doctrinas falsas que puedas encontrar por allí, o de los mensajes del enemigo que quiere perturbar la mente, en especial de nuestros jóvenes.
para que así no nos dejemos influenciar por personas que no tienen la revelación de la palabra de Dios, y que esto sea para nosotros como una armadura y también como una espada para poder combatir al enemigo. Ahora, este hecho de que no nos unamos en yugo desigual, ojo, tampoco, como lo mencioné, no significa que nos vamos a aislar de nuestros familiares o de amigos, sino que hay que poner ciertas barreras. Tú eres creyente, tú pones las barreras y decir, mira, yo no puedo compartir esto porque yo soy cristiano, no voy a ir a la discoteca contigo, amigo, porque yo soy cristiano, no te acepto este vaso de cerveza porque soy cristiano, etcétera, etcétera. No pongas la excusa de que no tengo tiempo, que tengo gastritis, etcétera, etcétera, ocultando tu fe en Cristo. Eso no. Ponle el Padre diciendo, yo no comparto esto contigo, te quiero, te estimo, etcétera, pero soy creyente y no voy contigo o no comparto esto contigo porque va en contra de mi fe. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque no debemos contaminar nuestra fe ni nuestras creencias. Tenemos que guardar nuestra mente, tenemos que guardar nuestro corazón, guardando la palabra, porque ya sabes que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y a esas personas que no conocen a Cristo, como te mencioné, no vas a establecer un vínculo cercano con ellos, pero tampoco te aísles, y más bien ve y predica el Evangelio. Ora por ellos también, para que puedan ser cautivados por la palabra del Señor. Ahora, y tú dices entonces, pero si yo no puedo tener amigos en el mundo, me voy a quedar solo. ¿Y qué? ¿Y en la iglesia? ¿En otras iglesias? Tenemos que buscar amistades cristianas, ya sea en esta iglesia o en otras iglesias, ya que nosotros somos familia en Cristo Jesús. Y la familia, la iglesia, tiene que estar unida, muy unida. No había entonces tanta necesidad de que busques a tu mejor amigo dentro de la universidad o el trabajo y que amigo que no es creyente. Busca a una persona creyente para que sea tu mejor amiga. Y si buscas bien, vas a encontrar incluso hasta en el trabajo, en el estudio, otros creyentes para que tú puedas reunirte. En las universidades, por ejemplo, hay comunidades bíblicas universitarias. Puedes encontrar amigos allí. En tu trabajo, averigua, también debe haber creyentes. Y más bien, júntense 2, 3 creyentes ahí y vas a ver cómo unidos van a poder impactar en ese trabajo o en ese salón de clases. Eso es lo que tienes que hacer tú como cristiano. Amén. Amén. Y nosotros también dentro de la congregación debemos propiciar una mayor confraternidad entre hermanos. Seamos jóvenes, adultos, mayorcitos, etcétera, etcétera. Compartamos con todos nuestros hermanos en la fe. Como actividades que hacemos de confraternidad son necesarias y son sanas. También en algún momento tenemos que compartir con otras iglesias. Y eso es lo que otras iglesias locales. Y eso también es lo que es agradable para el Señor. Bien, una segunda recomendación que es importante para que nosotros podamos fortalecernos más como templo del Espíritu Santo, como templo del Dios viviente, es que al cristiano que se aparta del mal, el Señor lo recibe. Y ahora, hermanos, revisemos 2 Corintios 6, versículos 17 y 18. La palabra de Dios nos dice en estos versículos, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Cuando se menciona acá en estos versículos esta expresión, salid de en medio de ellos, esto significa que nosotros tenemos que apartarnos del pecado. Esto es lo que significa separación.
Separación es una de las enseñanzas más importantes de las Escrituras. Y esta separación es importante porque no se puede ser cristiano sin una separación del pecado. Cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, lo recibes como Señor y Salvador, no solamente como Salvador. Y esto significa que Él te salva, tú lo recibes como Salvador, pero también lo recibes como Señor. Señor es una palabra, digamos así, más suave de decir que es tu amo. Si es tu amo, es tu Señor, tú tienes que obedecerle, es decir, tienes que obedecer los mandamientos. Por lo tanto, tienes que alejarte de pecado. Eso debe ser el contexto completo de la salvación. No solamente decir, Señor, sálvame, y tú dices, soy salvo, pero sigues haciendo lo que quieras con tu vida, entonces no eres realmente salvo. Esto no significa que somos salvos por obras, somos salvos por fe. Pero si tú demuestras una fe verdadera, esa fe va a ser traducida en la obediencia al Señor. Ahora, no podemos vivir entonces una nueva vida sin esa separación. No podemos tener una vida vencedora sin esa separación. Y parte de esa separación incluye también no estar ligado en vínculos cercanos o en amistades a personas incrédulas. Y separación también significa no amar al mundo. Entonces les decía, hermanos, que de ahí la importante frase que nos dice de salid en medio de ellos y apartaos. Porque el propósito de Dios es que nosotros como pueblos, su pueblo que es santo, tenemos que estar puros, inmaculados, sin mancharnos con las cosas del mundo. Y todo aquello entonces en lo cual nosotros pudiéramos tener cierta diversión en este mundo, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se nos presenten. Ahora, hay muchos creyentes, hermanos, en la actualidad que hablan de estar separados, que enfatizan qué se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, a dónde voy a ir o qué puedo tomar, etcétera, etcétera. Sin embargo, incluso estos hermanos no controlan bien algunas cosas que son sutiles. Por ejemplo, sus conversaciones. No se dan cuenta de repente que incluso en ciertos chistes o ciertas bromas que se hacen, también estamos ofendiendo al Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado en cada uno de los aspectos que nosotros estamos viviendo. En especial cuando estamos en un tipo de conversación o vínculo con personas que no son creyentes. Estamos viendo, hermanos, que la palabra nos está indicando que Dios, el Padre, requiere que nosotros, sus hijos, manifestemos pureza y obediencia. Que nosotros podamos establecer una relación más cercana, un compañerismo con el propio Padre Celestial, para que nosotros podamos conocerle mejor y además también para que podamos cumplir los propósitos de Dios aquí en la tierra. Pero tenemos que aclarar algo, que aunque todos los seres humanos han sido creados por Dios, todos somos criaturas de Dios, solamente pueden llamarle a Dios Padre, es decir, solamente son hijos de Dios aquellos que han confiado en Jesús como su Señor y Salvador. Aceptando nosotros que Cristo ocupó nuestro lugar allí en la cruz, porque quien merecía estar allí crucificado éramos nosotros por nuestros pecados. Pero Cristo llevó esa carga allí. Entonces, si tú has recibido a Cristo ya como Señor y Salvador y eres salvo, ponte a pensar, pues, ¿cómo podrías tener tú un vínculo con una persona que no es hijo de Dios? ¿No es cierto? Estimado hermano, entonces, acá la palabra te está dando una invitación a que establezcas una relación más cercana con el mismo Señor, para que Él pueda dirigir tu vida,
para que tú puedas ser realmente en toda la dimensión hijo del Señor, compartiéndole a Dios todas tus preocupaciones, todas tus necesidades y dejando controlar también tus acciones y tus decisiones de acuerdo a la voluntad del Señor, para que seas obediente también a los mandamientos que están en su palabra, en la Biblia. El Señor quiere que su pueblo salga de en medio del mundo, que esté separado del mundo, pero va a estar también dentro del mundo para que el creyente pueda influenciar a las personas del mundo, para que estas personas también conozcan de la palabra y de la misericordia del Señor. Amén. Pero esto va a significar ¿qué? Primero, nosotros tenemos que separarnos de participar del pecado. En segundo lugar, que nosotros tenemos que separarnos de los creyentes que están en pecado también. Y más bien, si tú conoces a un hermano que está por allí caminando medio chueco, tú instruye en amor, corrígele, dile, mira, el Señor está diciendo esto en su palabra. Hermano, no sigas en eso. Además, nosotros los creyentes estamos llamados a no involucrarnos en relaciones complejas con los incrédulos. Ya hemos visto lo del yugo desigual. En contraposición, la Biblia nos dice que nosotros, está bien, no vamos a evitar este tipo de relaciones con las personas no creyentes, pero tú eres también ¿qué? La luz del mundo, ¿no es cierto? Si te escondes, si nunca le hablas a una persona que no cree en Cristo, si solamente estás yendo a tu iglesia, a tu casa, y no quieres mirar ni siquiera a esas personas que están en pecado, ¿cómo lo vas a alumbrar? ¿Cómo esas personas van a conocer a Dios si tú no lo iluminas? Pero para que tu foquito esté bien cargado y alumbre bien, tienes que conectarte, pues enchufarte ahí para que tu cargador esté a toda fuerza, ¿no es cierto? Porque si no, tu luz va a estar ahí muy tenue. Y para que alumbres bien, ¿cuál es la mejor batería? La Biblia, la oración. Amén. Y no deja de congregarte y escucha toda la prédica, ven temprano. También, Amén. hermano, hermana, es necesario eso. Ahora, entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que tú y yo somos templo del Dios viviente. Es decir que Dios no necesita edificios ahí inmensos, iglesias o templos de 10.000 butacas o un estadio completo para predicar el Evangelio. Amén. Podemos servir y podemos nutrirnos bien en templos pequeñitos. ¿Por qué? Porque eso no es lo prescindible. El tamaño de la iglesia no define el templo, no define la espiritualidad de ella. Lo define ¿qué? Cómo obra el Espíritu dentro de los corazones de los miembros de esa congregación. Porque tú, hermano, eres el templo del Dios viviente. A través de ti es que Dios va a actuar sobre las personas del mundo. Impresiona más que una fachada bonita de un templo, tu testimonio, hermano. Amén. Y personas van a llegar a los pies de Cristo por ti. Y ni siquiera por tu vestimenta o tu cutis, no. Sino por tu testimonio y la palabra que tú puedes llevarle a esa persona. Amén. Entonces, ¿entiendes lo radical que significa esto? ¿Entiendes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Que tu cuerpo es el templo de Dios viviente? Y ahora pregúntate, ¿ese cuerpo está limpio? Y no me estoy refiriendo a que te has bañado o no te has bañado, sino está limpio del pecado sexual, de comida excesiva, de alcohol, drogas, etcétera, etcétera. A eso me estoy refiriendo. Entonces, el templo no es una estructura, no es un edificio con campanas, con torres, con mezanines, no. El templo somos nosotros. ¿Quieres que la intimidad del Señor contigo se desarrolle? Tenemos que limpiar primero ese templo, tu espíritu, tu cuerpo. Cuida tu relación con el Señor.
Hay cosas que tendrás que dejar atrás para que te apartes del pecado. Hay personas de las cuales tendrás que cortar relación también para que tú puedas ser templo del Espíritu Santo. ¿Estás listo entonces para poder zafarte de esas cosas contaminantes? Tienes que estarlo. Es hora entonces para que tú seas realmente el templo del Dios viviente. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, te damos en esta mañana por la palabra y gracias por la exhortación que tú tienes hacia nosotros de convertirnos en templo del Dios viviente. Gracias Señor por esa salvación que tú nos has dado a través de la obra de Cristo. Y también asumimos la responsabilidad como cristianos de poder extender esa obra hacia el mundo. Úsanos Señor de acuerdo a tus propósitos. Gracias Padre por todo lo que tú pones en nuestros caminos y esa oportunidad que nos das de servirte. Y también danos la sabiduría y la fuerza que se requiere para eso. Te damos honra y gloria a ti. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.